Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos con Ray of Light de Madonna musicalmente este programa. Son las 10:50 a esta hora, u 11 menos 10 para decirlo mejor. 11:04 la sensación térmica a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, con un cielo gris, algunas gotas, un clima insoportable que no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Ahora seguramente Ezequiel nos va a dar algún detalle, espero que esperanzador para el domingo, pero... Ezequiel te va convenciendo de que eso va a mejorar en algún momento. No, igual no me la agarro con el mensajero. No, nunca. Nunca. Pero él te lo cuenta de una forma que es muy alegre, claro, te sube hay la luz autoestima. al final del Nos va túnel. engañando. Para mí influye mucho en el lugar donde vive. Sí, por supuesto. Si él viviera en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, con la locura con la que se vive en esta parte de la Argentina... Y la humedad. Y lo cortoplacistas que somos también. Sí. Creo que está buenísimo que viva allá porque te puede contar lo que pasa, lo que va a venir, pero con una visión más amplia, sí, más flexible. Bueno, hola Barbie, hola Ele, hola Euge, hola Buen día. Mauro, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Es cierto, Euge, que vos recibís regalo el Día del Niño? Por supuesto. Obvio. Ella es una princesa. Yo soy una princesa. Pero tenés 30 años ya, mamita. No deja de ser de una 30 princesa por tener 30 años. Mira. Soy la más chica de Ok. dos hermanos, o sea, mi hermano y yo, mi hermano varón, yo, nena, y mis padres siempre me trataron así. Pero te Dale, preguntan dale, qué dale. querés que te regalemos para No, el Día y del Niño. además corre con otra ventaja. El hermano se fue a vivir afuera. Exacto, Ah, mi ok. hermano se fue a Entonces, ir afuera, entonces mis niña padres mimada. están modo mi nido vacío. Claro. Y bueno. ¿Y te preguntan qué querés o...? O surge una conversación más natural, está súper naturalizado. La cuestión es como que de repente con Sí. mi madre hablamos de ropa, nos encanta la pilcha, mi mamá Claro. y a mí. Entonces es tipo, ay, vos sabés que estuve viendo que ahora se usan estos blazers que son así, así, no sé qué, y me dice, te regalo uno para el Día del Niño. Bueno, Ay, yo no me voy a... claro. Y No me vos voy a sabés negar. que esa va a ser la respuesta de ella. Y yo, bueno, dale. Pero vos se lo planteás sabiendo que la respuesta va a ser te regalo uno para el Día del Niño. No ¿No? es tan así. No, está bien. No es tan así. Pero de repente, si yo quiero algo mucho y demás, y mi mamá me dice, ¿querés que te lo regale? Yo, obvio. Está muy bien, a favor. lindo, Completamente a favor. Sí. Completamente a favor. Bueno, vamos a empezar a descargar los temas más importantes de nuestra agenda, querido Mauro Embe. ¿Por dónde viene el mundo? Vamos a hablar de una declaración polémica, no sorpresiva, pero sí polémica, del autodenominado secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que anunció el día de ayer desde Panamá que Estados Unidos va a tomar la guerra contra el narcoterrorismo, como lo llama él, con las mismas medidas que ha tomado contra el ISIS o Al Qaeda. Y por supuesto está refiriendo a América Latina. Así que vamos a analizar qué significa y qué podría implicar estos dichos y por supuesto las acciones ulteriores, ¿no? Eugen, Bueno, tenemos dos temas importantes hoy para hablar. Uno es la inflación de Sí. julio, fue del 2,1%, dentro del rango de lo esperado, pero que al mismo tiempo corta la racha desaceleradora de 3 meses que venía teniendo el gobierno desde el pico de marzo. Así que ahí lo vamos a desandar por un lado. Y por otro, ayer hubo un anuncio importante para empresas, para pymes y demás, porque los créditos en dólares que antes eran para empresas exportadoras, ahora van a ser para cualquier tipo de empresa. Si vos facturás en pesos, vas a poder sacar un crédito en dólares. Y hubo un anuncio del ministro de Economía, tiene algunos topes, algunos, si querés, seguros macroprudenciales, porque siempre es un tema el descalce de monedas, así que lo vamos a contar bien. canasta básica alimentaria 2,6 la total, que separa el umbral de pobreza 2,2. Canasta básica alimentaria, indigencia. Sí, porque hubo ahí una incidencia más grande de lo que es servicios. Tuviste un aumento un poco más acelerado también de alimentos. Tuviste una inflación núcleo, que es lo que queda después de regulados y estacionales, también creciendo un poquito. La conclusión que están sacando hoy los analistas es: no tanto la inflación va a volver a acelerarse mucho, sino hay un piso del 2% que va a ser muy, muy difícil de romper, e incluso, te adelanto, lo ven continuar así hasta las elecciones. Hasta las elecciones del año que viene. Sí. O sea, 14 meses.
Sí, más de un año de una inflación que es difícil que pueda llegar a romper. O sea, es decir, que puede estar en el 1.8, en el 1.5, como muy abajo, 2.1, 2.3, 2.2, pero que va a oscilar si todo se mantiene en estas condiciones, ¿no? Obviamente que después puede haber un salto cambiario, puede haber un montón de otras cosas que le pueden inyectar más combustible a la inflación, o como tuvimos en marzo, que fue un shock externo que imprimió mucha presión sobre los precios en Argentina, pero que si todo sale relativamente, si se mantiene este status quo de modelo económico, puede continuar hasta las elecciones incluso. Y anualizada te da entre 29 y 33 puntos, más o menos. Exacto. Para este año se espera 30. Sí, tenés 19,3 hasta julio del 2026 y faltan agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, faltan 5 meses. Sí, falta bastante. 11 menos 5. L. Vamos a hablar, recién hablábamos del Día del Niño, de la importancia del juego. Un informe que salió hace muy poquito poniendo en relevancia por qué es importante sacar a los chicos de las pantallas y de sus agendas y estas cosas que hoy por hoy tienen muchísimas actividades y volver a dejarles un espacio libre, espontáneo para que jueguen. ¿Cuáles son las ventajas del juego? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza del chico, en el cerebro del chico cuando activan ese juego como cuando nosotros éramos chicos? Que competías, negociabas, tenías que esperar tu turno, un montón de cualidades que nosotros las naturalizamos porque las ejercitamos desde muy chiquitos, pero que los chicos por las pantallas, por los celulares y demás, no las estarían empleando demasiado. Barbie. Bueno, ¿cuántas veces la policía, hablo de la institución, ha sido foco de comedias en Argentina, ¿no? Vamos a presentar una nueva Gutiérrez is my name, así como se habla, se escribe, o sea, mal escrito en inglés, que Disney pondrá en pantalla en los próximos días. Y Darío Barassi se va a transformar en el rey de la comedia, porque lo que actúa en esta es crack. Conduciendo, ¿no? En los programas que lo vemos con esa espontaneidad y acá actuando como un loser total. ¿Es un División Palermo? Yo creo que es una vueltita más, porque es comisario, él es subcomisario, no es guardia urbana, que es una cosa más lavadita, si querés, ¿no? Así que les voy a contar un poquito de qué se trata. Y Yayo Guridi. Esa dupla. Coloso, claro, es Barassi y Yayo. Faltan 3 para las 11 en toda la República Argentina. Bienvenidos a No Somos Nadie. Hasta las 14 estamos, @979now. Todos nuestros canales, todas nuestras redes, Twitter, Instagram, canal de YouTube, 21.1 de TDA, 85 de Flow, también para vernos por tele, @979now. Y descarguen nuestra aplicación disponible para Android y para iOS vía internet en todo el mundo, 979now.com, WhatsApp para dejar mensajes 1180 697 9.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida Romy Wiener a No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, es una mañana que está bastante movida, sobre todo en las autopistas urbanas. Todavía sigue reducida la circulación en la autopista 25 de Mayo. Ahí lamentablemente hubo un choque fatal donde falleció un motociclista en un hecho de tránsito. Fue embestido por un camión a la altura de Medalla Milagrosa en sentido a provincia. Todavía queda reducido el tránsito por tareas de peritaje y esto está generando algunas demoras. Una General Paz que tiene los retrasos habituales en estos momentos, sobre todo es el último tramo, el que tiene congestión entre los barrios de Saavedra y Núñez, entre Avenida Cabildo y del Libertador en sentido hacia Lugones. Panamericana, acceso este, autopista Richeri, mucho más limpias que hoy temprano. Esto se debe a que hay menos tránsito a esta hora y los viernes ingresan menos vehículos a Capital. Autopista Perito Moreno con retrasos desde la zona del peaje en sentido a Capital Federal. Ya en la mañana tenemos acumulados 20 incidentes de tránsito. 20. Estos son 20, ese es el número, ¿viste? Con Cómo van menos subiendo. autos que otros días. Exactamente, esa es la ecuación si vos te pones a pensar. 20 choques en un día viernes que siempre hay menos vehículos circulando y personas desplazándose. Ahora en estos momentos un peatón ha sido atropellado en Darwin y Loyola, ahí está trabajando el SAMI, el tránsito está reducido. Otro choque con 2 vehículos en Juan de Garay al 2600. Y datos a tener en cuenta, bueno, si viene un fin de semana largo, va a haber interrupciones en el servicio de trenes y otros van a estar con un trayecto limitado. Atentos los usuarios del tren Mitre, que entre el 15 y el 17 de agosto, o sea, entre sábado y lunes, inclusive, el ramal Tigre va a estar interrumpido directamente. Y los ramales Suárez y Mitre solo van a llegar hasta Belgrano R. Después ahí vas a tener que hacer combinaciones. Con la línea de subte D o bien con líneas de colectivo como 60, 52, 29, 152. El tren Roca también va a tener complicaciones el día domingo solamente. Va a estar con un trayecto limitado entre Constitución y Temperley, no va a llegar a Cor. Este es el ramal Constitución Alejandro Cor, con un trayecto reducido el día domingo. Esto va a ser para el tren Roca. Después, el tren San Martín, sábado y domingo, limitado entre Villa del Parque y Pilar. Las formaciones no van a arribar ni van a salir de Retiro y va a ser en el horario de 7:30 de la mañana a 16 horas. O sea que vos fijate que vas a tener 3 trenes con sus distintos ramales afectados durante este fin de semana largo, que va a ser por las obras que van a estar realizando. Así que tenerlo bien en cuenta esto a la hora de moverse. Hoy, viernes, a esta hora, todos los trenes, subtes y premetro están en horario, Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Un beso, gracias. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, desde Esquel, muy buenos días. Recién hablábamos de vos, bien, por supuesto. No vamos a matar al mensajero, para nada, pero coincidimos en que hace bien que estés en un lugar lejano a la ciudad de la furia y al intenso conurbano bonaerense, porque contás lo que pasa, pero con otro margen, con otro panorama, otro paisaje. Mirá lo que es ese paisaje, como diciendo, sí chicos, los entiendo. El día que están viviendo es una reverenda mierda, pero va a pasar. Así que pero gracias. Bueno, tengo la difícil tarea de buscar los puntos que los levanten, ¿eh? No, pero bueno, tengo bien, algunas cositas. A ver. Tengo unas cositas. Primero, ¿con qué temperatura te gusta jugar al fútbol? A mí, más 18. Bueno, ahí no te puedo ayudar. Empezamos mal. Ya arrancamos mal, pero bueno, hay que saber.
Pero bueno, no, cancha rápida, mañana, Juan Pablo. No, mañana además, después de 2 meses sin jugar, cuando me toque y el técnico lo decida, pase un compañero, pase de 3-4 metros como muy largo, claro, para ganar confianza. No voy a meter un cambio de frente de 30 metros después de 2 meses sin jugar. No. Pero bueno. Y si te tirás a barrer, vas a patinar bastante, vas a recorrer una buena parte. Pero bueno, no, lo que tengo bueno para contarles es que, bueno, el domingo sí puede salir el sol. La idea es que rote el viento al sector sur y tengamos buenas condiciones en la tarde del domingo. Ahí sí vamos a tener una mejora en las condiciones, así que apunten al domingo para ver el sol. El sol va a aparecer el domingo por la tarde. Pero pará. Y ahí va a subir la temperatura. ¿Se queda el sol o aparece el domingo y dice, hola, soy el sol y se va? Claro, es como salís, viste, a la superficie del agua, tomás aire y para continuar unos días más. Porque bueno, bien. Por eso, sí, hago un hincapié como para que aprovechen el domingo, porque después lunes, martes, bueno, ahí es como que termina de descargar toda la precipitación, porque entre lunes y martes vamos a tener lluvias un poco más importantes y vamos a arrancar la semana que viene con alerta seguramente, pero al final del túnel hay luz, sí, porque a partir del miércoles o jueves vamos a entrar en un periodo ya con sol y que va a persistir varios días. Ahí sí vamos a tener la chance de tener el sol y disfrutarlo por varios días. Pero bueno, falta un tiempo todavía. Por ahora concéntrense en disfrutar el domingo y bueno, hoy y mañana sí, días grises con leve ascenso de temperatura, la máxima 13 hoy, mañana unos 14, 15 y el domingo, este día que vamos a esperar con muchas ganas, la máxima 18 o 19 grados. Querido Ezequiel, abrazo gigante, nos reencontramos en un rato. Perfecto, hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. 11:08 en toda la República Argentina. Euge Mucio, ¿recibiste un mensaje en el celular? Sí, mi madre que nos está escuchando, a la que le mandamos un saludo, y también a toda mi familia que seguramente está con ella. ¿Pero dónde están? Están visitando a mi hermano que vive en el extranjero. O sea, está en el extranjero y escuchan el programa. Sí, ¿cómo se llama tu mamá? Me escuchan. Fernanda. Mandamos un beso a Fernanda. ¿Pero qué te puso Fernanda en el mensaje? Me dice, me hiciste acordar que el domingo es el Día del Niño, te traigo un regalo desde acá. Qué gracia. ¿Y vos? Bueno, gracias. Una madre así. Total. Yo no le voy a decir que no. No, de ninguna manera. Jamás le diría que no. No. Genial. Pero bueno. Genial. Bueno, vamos a la ronda informativa. Euge, Lamelas, Huawei, vaca muerta. Desarrolle. Sí, bueno, a ver, ayer se desarrolló el AmCham Energy Forum, que es como el summit de energía que hace la Cámara de Empresas estadounidenses en Argentina. Y empezó hablando el embajador estadounidense Peter Lamelas. Y además de, bueno, obviamente ponderar el desarrollo de Vaca Muerta, lo importante que es Vaca Muerta y demás, le dedicó un capítulo a la pelea que protagonizó en los últimos días con Huawei y con, en realidad, una empresa a la que le amenazó con revocar las visas porque había hecho un acuerdo con Huawei. Y volvió sobre eso, dijo varias cosas, dijo que lo hablamos un poquitito ayer porque yo justo fui al AmCham y vine para acá y lo hablamos un poquitito. Él dijo algo así como la cuestión de la seguridad nacional es para ambas naciones y el desarrollo de Vaca Muerta tiene que ser respaldado con seguridad. Y cuando habla de con seguridad, habla de Estados Unidos. Yo les contaba, ¿no?, que ya en el acuerdo comercial que hicimos en febrero de este año que se firmó, hay cláusulas específicas en las que hablan de la prioridad que tiene Estados Unidos para el desarrollo de la tecnología de Vaca Muerta y de la energía y la minería en general, y también sobre la seguridad que deberían tener ese tipo de información y datos. Incluso lo que dijo Peter Lamelas ayer fue que a través de Huawei se espía para el Partido Comunista Chino. Declaraciones muy fuertes. E incluso un dato bien de color, en un momento cuando él estaba hablando se corta el micrófono en el auditorio, los que estábamos ahí lo pudimos escuchar, y vuelve a funcionar el micrófono cuando él termina de hablar de lo de China. Cuando vuelve el micrófono dice, voy a decir esto de vuelta porque es importante. O sea, como Estados Unidos quería, el embajador quería justamente hacerlo. Bueno,
Volvió a hablar la embajada china en nombre de Huawei, a partir de las declaraciones de Peter Lamelas. Dice en un comunicado, que le leo algunas partes para resumírselo porque es un poquito largo, dice: Huawei es una de las empresas con mejor historia en seguridad, ciberseguridad y seguridad de los datos. Es la primera empresa de telecomunicaciones comprometida abiertamente a firmar convenio de no puerta trasera y recibir auditoría y verificación de tercera parte. La parte china reitera que el gobierno chino atribuye alta importancia a la privacidad y seguridad de los datos y las protege de acuerdo a las leyes. El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas de proveer, recolectar, archivar datos para el gobierno chino violando las leyes locales. Y acá le dice: lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de Guerra Fría. Estamos hablando de Guerra Fría, ¿no? El construir pequeño patio y muro alto no corresponde con las corrientes primordiales en el mundo. El estorbar el orden del mercado con medidas excluyentes no está en sintonía con la política argentina de apertura económica. Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras. El proteccionismo no puede hacerle grande a Estados Unidos. Se exhorta a personal pertinente de Estados Unidos a que deje de exagerar la amenaza china y que haga más cosas reales a favor de la estabilidad y desarrollo de la región. Muy fuerte está esta pelea. Se materializó, como decíamos ayer, la guerra comercial entre China y Estados Unidos en un territorio que para nosotros es de desarrollo estratégico, económico y geopolítico. La geopolítica se trasladó a vaca muerta y está que arde, diría. Sí. Ahí el comentario entre quienes estaban ahí, lo conté acá, era que no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas, es decir, que hay algún tipo de señalamiento de parte de Estados Unidos a las chinas y los chinos a Estados Unidos, pero es la primera vez que, como hizo Peter Lamelas en aquella nota en Clarín con la nota de Natalia, que abiertamente dice: sí, fuimos nosotros los que enviamos este mensaje. Así que no hace más que recrudecerse este tema. Es un tema importante, hay que prestarle mucha atención. Mucha. Y desde Cancillería, averiguando, dicen que no van a emitir ningún tipo de declaración, es decir, que el gobierno elige no meterse en el tema, elige correrse y que se desarrolle esta guerra fría, como lo menciona China. Argentina tiene un swap con China, un swap de monedas. Al mismo tiempo, Argentina tiene un swap con China, tiene inversiones en stock por $23.000 millones, de los cuales 10.600 millones son de inversión. Inversión estratégica en infraestructura y financiamiento. China, sí. De 23.000, 10.600, casi la mitad. Casi la mitad de financiamiento. Es decir, eso depende intrínsecamente de las relaciones diplomáticas y de las relaciones entre Argentina y China a largo plazo. Por eso, en cuanto a en la política de gobierno, en lo dogmático, Javier Milei no tiene las mismas declaraciones que tenía en campaña, pero tampoco tiene buenas declaraciones hacia China. Incluso pensemos lo siguiente: fueron las empresas chinas a reunirse con Caputo a pedirle que viaje Javier Milei o el ministro de Economía, Luis Caputo, porque los chinos necesitaban algún tipo de señal diplomática de alto rango, rango ministro de Economía, que Caputo es un superministro. Exacto. No un agregado cultural o diplomático, no un cónsul. Exacto. Ahí es la primera vez que el gobierno dijo algo así como, Javier Milei va a ir este año a China, pero lo que se está hablando también es, pero viene el Papa en noviembre. Es decir, capaz que las fechas en las que más o menos estaba pensando que Javier Milei vaya a China no se van a dar, porque si viene el Papa en noviembre para acá, no va a ir a reunirse con Xi Jinping. Bueno, muy, muy difícil en ese sentido. Sí, hubo la relación comercial continuó durante estos 2 años y medio. Las empresas que comercian con el exterior, con China particularmente, siguieron haciendo sus negocios, pero bueno, este tipo de cosas a largo plazo dañan la relación diplomática. Hay una preparación de un viaje, Pablo Quirno, el canciller, Luis Caputo y Karina Milei, de concretar la visita antes de fin de año. Exacto. Eso es lo que pide China y lo que el gobierno está tratando de armar antes de que llegue 2027. Claro, y China le pedía que vaya a la CIE, que es una feria. Sí, una feria muy importante. Muy, muy importante, que es justamente en las fechas en las que viene el Papa León XIV. Entonces, es muy difícil. 11:16.
Eleonora, Jess Sirio y Martín Insaurralde. ¿Qué sabemos? Se presentaron nuevos videos, se conocieron nuevos videos en el día de ayer presentados por la Fundación Apolo, esta fundación que se dedica a combatir la corrupción y tratar de llevar un poco más de transparencia a lo que es la administración pública. Nuevos videos de lo que sería la casa del country de San Vicente que compartían Jessica Sirio con Martín Insaurralde. ¿Cuál es la importancia de estos videos? Con el video anterior nunca se supo dónde se fueron grabados. Todas las inspecciones oculares que hicieron no lograron identificar ese mismo vestidor. Estos videos contienen metadatos que permitirían establecer cuándo fueron grabados y así poder observar el inmueble y sus distintas dependencias en un estado anterior a las modificaciones posteriores. Y ese es el dato más importante, porque las inspecciones oculares del video anterior no identificaron el vestidor porque todo había sido modificado. ¿Qué es lo que intentan demostrar con estos videos? Yo te voy a demostrar que este video con estos metadatos fueron grabados acá. Y te voy a mostrar con este video, donde vas a ver el vestidor y otros lugares de la casa de San Vicente, que todo este lugar fue modificado a medida que fue avanzando la causa. Los videos fueron incorporados a la causa ayer de forma digital, hoy van a hacer la presentación de forma física a través de un pendrive para que ya sean definitivamente incorporados a esta causa, que acaba de cambiar de juez. Hasta ayer estuvo en manos del juez Luis Arnela, que subrogaba el juzgado para el cual juró ayer también Juan Tomás Rodríguez Ponte, que hoy entra en funciones y se hará cargo del caso. Es importante remarcar que en el anteúltimo día al frente de la causa, Arnela sobreselló. Gracias, chicos. Finalmente a Clerici por no haber encontrado ningún tipo de correlación en cuanto a si ella era testaferro de Martín Insaurralde o no. Sin embargo, dicen que el patrimonio de Clerici va a seguir siendo investigado y va a seguir estando dentro de la causa, pero ella está sobreseída. Son 9 videos y 2 fotos que aportan a la causa. Es de abril del 23, cuando arranca la crisis que tenía con el matrimonio entre Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Una causa que es en realidad bastante vieja para ver el estado en el que estamos en este momento, porque pasaron 3 años. Sí, hubo un allanamiento el 24 de octubre y estos videos aportan más datos para reforzar la hipótesis de la limpieza antes de ese allanamiento. Muchas gracias, Ele. 11:19. Mauro Embe. Vamos a hablar de Flavio Bolsonaro en Brasil, que recibió una noticia que le pondría un obstáculo para presentarse como candidato presidencial, recordando que el día de mañana vence el plazo para presentarse como candidato a Brasil, que es el siguiente problema. Cuando van a ver dónde está afiliado Flavio Bolsonaro, que es del Partido Liberal, ven que está afiliado para el Tribunal Superior Electoral de Brasil en otro partido. Mentira. En el partido Misión, ¿no? Que es un partido que también es de derecha, pero no es el Partido Liberal de Bolsonaro. Claro. Y él dice, ¿qué pasó acá? Y el Tribunal de Justicia parece que lo que dijo es, primero, ¿qué puedo saber eu de esta situación? ¿No? Bien para Brasil, además queda perfecto. A todo esto, Luis Ubeldía fue cesado como entrenador de Fluminense tras el empate de Independiente Rivadavia de Mendoza. O sea, esa frase la dijo como entrenador de Sao Paulo. Volvió a Brasil para dirigir a Fluminense, pero lo echaron después del 0-0 con Independiente Rivadavia. ¿Aprendió a hablar portugués? Claro, no sabemos si habla portugués. No sé, no le pregunté. ¿Qué puedo saber de esta situación? ¿Cómo saber de esta situación? Correcto. Entonces, el Tribunal de Justicia parece que dijo que fue un error manual de alguien que estaba cargando los datos y que lo cargó mal. Entonces, dice, bueno, se puede solucionar para mañana sábado, que vence el plazo para presentar las candidaturas. Hay que ver, yo creo que sí, porque sería algo menor, pero bueno, no deja de ser un alimento más a toda esta campaña que ya tiene bastante tiempo y que ha enfrentado a Lula con Bolsonaro, incluido el presidente argentino Javier Milei también. ¿Y qué dice Bolsonaro frente a esta situación? El sistema va a intentar de todo para detenerme, pero no lo conseguirá porque Dios está al mando y juntos vamos a rescatar a nuestro Brasil. No aprovechó, si se quiere, la situación. Hay un antecedente, sí, el propio presidente Lula da Silva en el año 2024 se fijaron en el Tribunal Superior Electoral y estaba registrado como parte del Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, y no como parte del Partido de los Trabajadores. Así que parece que tienen que mejorar los sistemas de seguridad, ¿no? Para que no cualquiera pueda cargar los datos. Sí, ese es el fondo de la cuestión. Gracias, Mauro. Barbie. Planazo gratuito para mañana sábado, ¿eh? A ver. Avenida Corrientes, 24 horas. Es una edición que se hace muy cada tanto, en donde desde las 20 y hasta las 2 de la mañana, o tal vez un poco más, hay muchas actividades en Corrientes, entre Cerrito y Libertad, tampoco es toda la extensión de la avenida, porque se van a celebrar 100 años de René Goscinny.
¿Y quién es este señor? El creador de Asterix y Obelix, Ah, que llegó qué acá lindo. a Buenos Aires con sus padres Mirá. cuando él tenía 2 años, hizo toda la primaria, toda la secundaria en el colegio francés y se fue con 17 años, con lo cual absorbió toda la cultura argentina y porteña de aquel entonces y se van a proyectar entonces a las 21:45 en una pantalla gigante donde se pasaban los partidos de la selección. Claro. Asterix y Obelix, la película, habrá mapping sobre el obelisco previamente, clases de cocina, descuentos especiales en restaurantes también, las librerías que ya están abiertas harán promociones y atención porque el subte de la línea B estará abierto hasta las 2. Así que quienes a esta altura del mes no tienen mucho dinero para entretenerse, pueden allí sumarse a este festejo puntual. Pregunta incómoda. Sí. No se suspende por lluvia, ¿no? No se suspende. Hay que ponerse un piloto, paraguas y adelante. Y a Como disfrutar siempre, igual. como siempre, sí. Abajo del ¿Vos agua. decís que va a llover fuerte? Bueno, sí, acá llueve Por todo las el dudas. tiempo. Ya con frío Sí, y una lluvia molesta, incomoda. puede disuadirte de Sí. quedarte en tu casa. Pero vayan, salgan, hagan algo gratis encima, que no muchas veces No, además es interesante. sucede. Sí, claro que es sí. un lindo tributo. 11:22 en toda la República Argentina. Now.
979now.com. Canal oficial de YouTube, @979now. Tele, TDA 21.1, 85 de Flow. Descargar nuestra aplicación para Android y para iOS. Todas nuestras redes, Twitter, nunca X, Twitter, Instagram, @979now. Y por supuesto nuestro WhatsApp, 11 80 600 979. Economía, con Eugenia Mucio. No somos nadie. Zurich presenta la actualidad económica. Bueno, Euge, inflación 2,1 en julio de 2026, la interanual 33,8, siempre a nivel nacional, y la acumulada entre enero y julio 19,3, datos del INDEC de ayer. Así es, dentro de lo esperado tanto por el mercado, también por el propio gobierno, y ahora voy a desarrollar ese punto, pero sí, fue del 2,1%. Sí, con recreación y cultura creciendo mucho. Los estacionales fueron los que presionaron sobre la inflación de este mes por las vacaciones de invierno. Siempre es un mes de mucho consumo en ese tipo de rubros por este tema. Y que también es lo que le dio combustible a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que nos sorprendíamos la otra vez que había llegado al 2,9%. ¿Qué pasa? A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, en el índice del IPC del INDEC, la ponderación de turismo, de recreación y cultura es mucho menor a la que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso, por ese motivo es que sí presionó sobre el índice general, pero no dio el mismo salto que pasó en la capital federal. 5% creció recreación y cultura, creció mucho. Mucho. Pero bueno, también al mismo tiempo fue un momento de reactivación del consumo, ¿no? Sí. Para todos esos sectores. Tuviste también por encima del índice general salud 2,5, comunicación 2,4, bienes y servicios varios 2,2, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,2%. Acá un aumento particular del tema de los alquileres. Y por debajo tuviste alimentos, por ejemplo, al 1,5%. Y tuviste deflación en prendas de vestir y calzado que cayó. ¿Cómo? ¿Eso tiene que ver con liquidaciones? Caída de demanda, diría yo. Vos en prendas de vestir y calzado, en indumentaria, tenés, en el sector textil en general, tenés empresas funcionando con una capacidad instalada del 20%. Impresionante. Es de los sectores que peor la está pasando en términos de consumo y demanda interna, más que nada. Muchos Entonces, dicen que antes era al revés, que era muy próspera, que estaba por encima, que podía subir precios y que no iba a tener ningún impacto en la baja de la demanda, que era casi inelástico. Claro, pero bueno, es bastante dinámica también en cierto punto, pero bueno, cayó un 1,3%. Sí, es un montón. Una deflación del 1,3%. Ya había pasado esto en enero de 2025, que habíamos tenido también deflación en indumentaria, después de un año complicado. 3% de deflación. Mucho. En los conurbanos, donde también está cayendo mucho el empleo, y que tiene más dinámica también el consumo de prendas de vestir e indumentaria. Así que bueno, sí, si querés es como un dato a tener en cuenta en términos de lo que está pasando con algunas industrias y cómo se empieza a ver también este tipo de indicadores, ¿no? Bueno, como te decía, estacionales, justamente por el tema de las vacaciones de invierno, tuviste un salto muy grande, 4,5%, pero también, por ejemplo, por verduras y por algunos alimentos puntuales, regulados un 2,1%, donde el Estado tiene algún tipo de injerencia. Y lo que es la inflación núcleo, y acá atención, está al 1,8%, un poquito por encima del mes anterior, que había sido 1,6%, y esto es lo que te da la inercia inflacionaria. Y es lo que hoy, si bien, o sea, lo bueno es que se mantiene por debajo del 2%. Al mismo tiempo se mantiene muy cerca del 2%. Claro. Entonces eso te da la pauta de que esto va a continuar más o menos en ese orden, en el 1,8, en el 1,6, en el 2%. Por eso decía que esto nos da la pauta de que la inflación al parecer encontró un punto, una línea de flotación en la que puede llegar a, si la economía no tiene ningún tipo de sobresalto,
que después obviamente hay que ver qué pasa el año que viene, porque es electoral y siempre hay sobresaltos en el año electoral, o puede pasar algo puntual, puedes tener una sequía, y en Argentina eso por ser el campo, el principal aportador de dólares en la economía, también deriva de alguna forma en la inflación. Podés tener un montón de cosas, incertidumbre cambiaria y demás, que te pueden dar una aceleración inflacionaria. Al mismo tiempo, digamos, por ahora no se ve una perforación de ese 1,8, ni que hablar eso de que podía empezar con 0 la inflación en agosto. La próxima es la que va a difundir el INDEC de este mes, pero no, más allá del 1,9 del mes pasado, da la sensación de que va a ser difícil que perfore, que vaya más abajo. Sí, muy difícil. De hecho, mismo el propio Banco Central, en el informe de política monetaria, en el IPOM, cuenta como en el primer trimestre habíamos tenido una inflación muy incidida por el hecho del shock del petróleo, por la guerra en Medio Oriente, y cómo eso de alguna forma nos había impactado, cómo después el buffer de precios de YPF hizo que también se mantenga bastante el precio de los combustibles en Argentina, hizo que impactara menos, pero que sí, todo lo que se indexa por inflación, que es alquileres por un lado, por ejemplo, prepagas por el otro, colegios privados, entre otros, todas también como cuestiones muy de la clase media, ¿no? Tengamos un punto ahí, porque cuando hablamos de no siento que la inflación en mi casa haya sido del 1,8% o mi salario no sigue justamente alcanzando, tiene que ver un poco con eso en los consumos que nosotros tenemos. No digo que tengamos que dejarlos de consumir nada de eso, pero esto tiene que ver con cómo que no es la solo percepción de la inflación percepción para clase media sea más alta que el número que da el INDEC. Exacto, no es solo el número estadístico, ¿no? Si vamos a las canastas básicas, que también salieron junto con inflación y que nos muestran el umbral de pobreza y de indigencia, 2,2% fue la canasta básica total, 2,6% fue la canasta básica alimentaria, los saltos de este mes. Una familia, para no ser pobre, necesitó al menos 1.564.716 pesos, y para no ser indigente, 708.016 pesos para, estar por encima del umbral de indigencia. Acá lo que hay que ver, y que me parece interesante resaltarlo, es que la variación acumulada de la canasta básica alimentaria está en 20,1, por encima del IPC general. Sí, 19,3. Exacto. Y las prendas de vestir y calzado están en 5,2. O sea, es mucho más barata la ropa, y en la interanual, que es de 33,8 en la general, prendas de vestir y calzado hasta 22 puntos abajo. Exacto. 11,5. Contra, por ejemplo, un aumento del casi 50%, 48,9 en la nacional, de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Tarifas, por ejemplo. Exacto. Y precio, por supuesto, del litro de nafta. Exacto. Bueno, tarifas que siguieron aumentando. El sector textil en particular, que no puede trasladar sus costos a los precios de venta del consumidor, porque no vende. Y algo vinculado con la nueva canasta, que en algún momento va a estar en vigencia, que pondera más los servicios. En el 2,1 que recién planteaba Euge, hay un 1,6 para bienes y 3,1 de servicios. Acá te das cuenta cómo esta canasta tiene más ancla en los bienes que en los servicios. Porque el 2,1 está más cerca del 1,6 que del 3,1 de servicios. Si hubiera, digamos, una ponderación superior de los servicios, algo que se contempla cuando se instala la nueva canasta, el índice sería más alto. Exacto. Bueno, de hecho, tengo un dato sobre eso también que me pareció interesante, que mandó ayer la consultora Quali, que hace la canasta de consumo actualizada con 2017-2018. Para este mes no ve una diferencia en la medición mensual particular muy importante, del 0,03, es decir, que estaría más o menos igual, pero si vas al acumulado, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la diferencia en puntos porcentuales acumulada usando la canasta más actualizada sería de 15,5 puntos. Es decir, que durante todo el periodo Javier Milei hubiéramos tenido en mediciones un 15,5% más de inflación acumulado que lo que fuimos viendo, ¿no? Recordemos, a principio de año se iba a cambiar esta canasta, que actualiza consumos y pondera
con otros pesos, algunos consumos como los servicios. Y el gobierno decide finalmente echarlo para atrás. No, y termina saliendo Marco Labaña del INDEC, sí. Que Roberto es el papá. Marco Labaña termina yéndose diciendo, yo trabajé en esto todo este tiempo, de alguna forma, y cuando lo íbamos a hacer, se decidió no hacerlo, prefiero correrme. Y ahora, hoy es el día de hoy que vos preguntás al gobierno, al Ministerio de Economía, al INDEC mismo, y no da una fecha o una estimación de cuándo se va a volver a aplicar, algo que también es pedido del Fondo Monetario Internacional, que se va a volver a aplicar esta canasta. Porque de hecho los periodistas nosotros preguntamos mucho si van a hacer los cursos, que a veces hace el INDEC cursos que están muy buenos para leer bien los informes, ¿cuándo nos van a enseñar a leer la nueva metodología, por ejemplo? Claro. Y bueno, todavía no hay fecha para eso. Me sorprendería mucho que fuera antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Y sí. Me sorprendería mucho. Creo que si hay nueva canasta, para mí va a ser en el próximo año par, en 2028. Yo creo que después de todo el tema Adorni, en el que la agenda estaba yendo muy al lado político y a la corrupción, y qué pasaba con Adorni. Sale Adorni, lo primero que retoma en términos de discurso el gobierno es la reforma de la Carta Orgánica. Sí. Y la retoma hablando de cómo esta reforma va a volver a ser una herramienta para controlar la inflación. Es decir, que el gobierno en términos económicos sigue viendo a la inflación como su principal activo político de cara a las elecciones. Entonces, la inflación hoy está a 2,1%, de vuelta, cortó 3 meses de desaceleración, de la inflación. Fue 2,1%. Se entiende que los procesos de estabilización pueden llevar mucho tiempo y puede tener algunos saltitos, y no quiere decir que el mes siguiente tengamos de vuelta una aceleración. Pero al mismo tiempo, en términos de discurso y en términos de lo dogmático, con cómo se maneja el presidente sobre todo, un puntito más, un puntito menos, es tema para el gobierno. Muchas gracias, Eugemusio. Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros. Para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen.
X28 activada. Manejar la alarma de tu casa nunca fue tan fácil. Con la app de X28 la podés activar, desactivar y ver tus cámaras, estés donde estés. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Vamos a charlar con Facundo Nejamkis, analista político, director de Opina Argentina. Facu, como siempre, un placer tenerte. ¿Cómo va todo? Bien, bien, un placer venir acá. La verdad que son esos espacios de los que se puede hablar un poquito, ¿no? Vamos a... De los pocos espacios, de los espacios no se grita. Que van quedando, ¿no? A ver, esta semana tuvimos una llamada telefónica entre Mauricio Macri y Karina Milei, la reunión de ayer con los Menem, Santilli, Ritondo y Fernando de Andrés. Del otro lado, una cumbre del peronismo, Massa, Kicillof, Máximo Kirchner. La sensación de que los dos espacios van ampliando, o por lo menos van rumbo a una coalición. ¿Por qué crees que pasa, teniendo en cuenta que la elección es dentro de más de un año? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, a ver, primero, sostuvimos, creo que lo charlamos en alguna entrevista acá, no sé si estabas vos o con alguno de tus colaboradores, que después del Mundial arrancaba el año electoral. Sí. Bueno, viste como los historiadores que dicen el siglo XX arrancó en realidad en 1900. Bueno, acá el 2027 ya arrancó, porque es cierto que vos decís, falta más de un año, depende. Si hay paso, falta un año. Claro. Entonces, ahora, una cosa es que arranque el año electoral, otra cosa es que el escenario electoral esté definido. El escenario electoral se va a definir abril, mayo del año que viene. ¿Cuál es la diferencia para que nos entendamos qué estamos hablando? Año electoral es, todos empezamos a transmitir, emitir opiniones, posicionarnos en clave electoral. Sí. Escenario electoral definido es, bueno, ¿quiénes van a competir con algo de posibilidades como para llegar a ser, ¿no? Es decir, ahí todavía faltan definiciones y eso creo que es lo que se está discutiendo al interior de cada uno de los dos grandes espacios que hoy ordenan la política argentina, que es mileísmo, peronismo, o, como a veces a algunos les gusta decir, del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda, aunque me guardo mis reservas de si eso se puede ordenar hoy así en la política argentina. Pero bueno, supongamos que es peronismo y espacio no peronista. Uno dominado por Milei, el otro dominado por el kirchnerismo y con satélites y pequeños espacios que giran alrededor de cada uno de esos. Como además, ninguno de esos espacios hoy tiene ya una fisonomía definida en términos no de personajes. Personajes existen, Milei, Kicillof, todo eso existe. Pero como todavía no está claro qué peso tiene cada uno, qué significa cada uno y en qué condiciones va a llegar el año que viene, bueno, todos empiezan a preocuparse por coordinar y cerrar las coaliciones de manera de tener la mayor potencia electoral cuando llegue el año que viene. Entonces, eso te explica que el mileísmo, que antes era un espacio cerrado, que rechazaba a sus aliados, que decía que le iba a competir a todo el mundo, que Milei le levantaba y le sacaba, le hacía oso a Jorge Macri, le sacaba la mano, ahora está muy preocupado
por cerrar con ese espacio y sumar la mayor cantidad de aliados posibles. Y del lado del peronismo, yo creo que lo que sucede es que una fuerza que quizás hace un año se sentía golpeada, en estado de shock, que veía la posibilidad de volver al poder como algo muy lejano, y bueno, hoy siente que hay un espacio para que la oposición reemplace a Javier Milei. Por supuesto está en discusión, entonces, si no nos unimos, eso seguro no va a pasar, piensan. Entonces, por lo menos hay que empezar a coordinar políticas, ¿no? ¿Cómo hoy la sociedad analiza el gobierno de Milei? Si querés compararlo con lo que fue su gran victoria en la elección de mitad de mandato, el tercer año de Fernández, el tercer año de Macri. A ver, primero usemos una figura. Supongamos que agosto es una recta. Sí. Bueno, Milei entró en 2 ruedas, ¿no? La curva, antes de entrar a esta recta del año electoral, lo hace entrar en 2 ruedas porque llega, en términos de opinión pública, que es mi campo central de análisis, en el peor momento de su trayectoria política desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. A ver, Milei nunca fue un presidente de 70 puntos de imagen positiva como tenían antes los presidentes cuando arrancaban sus gestiones. Alberto Fernández en la pandemia. Nunca fue. Pero incluso Macri cuando arrancó tenía una credibilidad más alta que la que tuvo Milei cuando arrancó. Pero siempre se sospechó que tenía un núcleo duro más firme que el de propio Mauricio Macri o de lo que era Juntos por el Cambio. Entonces, arrancó en 55 puntos y hoy lo tenés en alrededor de 35 puntos. El consenso entre los encuestadores es que Milei hoy tiene una imagen promedio de alrededor de 35 puntos, puntos más, puntos menos. Es decir, 20 puntos menos que cuando arrancó. Eso yo digo, entrar en 2 ruedas, porque vos decís, no entro en las mejores condiciones. Tiene que estabilizar el auto para poder recorrer esa recta de agosto a agosto lo más rápido posible y todavía el auto no lo tiene estabilizado. Ahora, ¿hay algún presidente que haya tenido un 40% de aprobación o de imagen positiva en el tercer año de su mandato? Bueno, si vamos para atrás, hagamos el comparativo. Cristina, Macri, Alberto. Cristina, a esta misma altura, tenía más o menos 37, 38 puntos de imagen positiva. En el segundo mandato. El peronismo perdió la elección. Sí. Con Scioli, no con Cristina Fernández. Pero el peronismo perdió la elección, no pudo continuar un ciclo político de 12 años. Tuvo que cambiar el piloto en la escudería. Así es. Porque ya no podía ya correr. No podía, ella ya no podía, carrera. Pero con un presidente en 37, 38 puntos no pudo renovar. Después vino Macri. Macri tenía 37 puntos de imagen positiva en el tercer año. Y era él, el piloto era él. Él no pudo renovar. Bueno, Alberto, la debacle fue más dura. Tenía 24 puntos en el tercer año. Había tenido 80 en su momento prime en la pandemia, cuando se abrazaba con Kicillof y Larreta y demás, cuando nos daba clases a todos. Bueno, después cayó a 24, no pudo ser él el candidato. Por primera vez el peronismo teniendo la posibilidad de ir a reelección. Su presidente dice, no puedo ir, va su ministro de Economía, Sergio Tomás, y también pierde la elección. Pues esto es premonitorio, no, yo te estoy comparando indicadores, es decir, entrar con 37 no es lo mejor, ¿no? Digamos, lo mejor para ir a una etapa donde vos vas a buscar la reelección es estar arriba de 40, 45 puntos, porque vos tenés que tratar de construir una mayoría, y en la Argentina, recordemos, Juan Pablo, digamos, vos tenés 3 maneras de construir mayoría. En un solo paso, sacás 45 puntos, o arriba de 45, no importa lo que saque el segundo, sacás 40, y el que te sigue inmediatamente anterior tiene que sacar 10 puntos menos, es decir, vos sacás 40, el otro saca 30, menos 1, o en 2 pasos, sacás lo que saque, pero entrás primero o segundo, Milei Massa, y después le ganás en el balotaje. Ahora, estamos hablando, 40 nunca pasó. Desde que hay balotaje en la Argentina, desde la década del 90, nunca pasó que un presidente pueda pasar y ganar la elección solamente con 40 puntos y sacándole 10 al anterior. No. Tampoco hubo tantos balotajes, pero los que hubo no fue, y tampoco hubo tantos escenarios presidenciales del 96 para acá, pero los que hubo, ninguno
fue con esa metodología. Ninguno ganó con el 40 más 10, o sea, No. sacó 40 y el segundo 29, por ejemplo. Que además te augura una presidencia de baja legitimidad, porque vos no es lo mismo ser presidente con el 50 más 1 o habiendo sacado arriba de 45, por ejemplo, Alberto Fernández Macri, que le ganó 48-41, que sacar 40 más un voto y el otro saque 30. No, hay un 60% de la población en contra. Y ahí déjame que te diga... No, y un 60% que fue a votar y no te eligió. Que no te eligió. Hay un porcentaje que directamente ni iba a votar. O sea, solamente sos presidente en esa oportunidad gracias a la fragmentación política del espacio opositor. Sí. Pero la mayoría de la gente te desaprueba. Sí, sí. ¿El gobierno quiere eso, fragmentación política? Bueno, ¿cuál es la situación que tiene el gobierno? Acá yo creo que es lo casi más importante que la imagen positiva. El problema que tiene el gobierno para mí, cuando yo miro encuesta, la mía y la de mis colegas, es la tasa de rechazo que tiene. No la tasa de aprobación. Hay una tasa de rechazo superior al 60%, con un núcleo duro de tasa de rechazo superior al 50%. A ver, ¿a qué llamo yo núcleo duro? Ustedes van a ver una encuesta que dice ¿cuánto aprueba o desaprueba al gobierno de Javier Milei? Sí. Lo desapruebo mucho, tanto. Lo desapruebo algo, tanto. Ese desapruebo mucho, para nosotros habla de una intensidad mucho más alta que el desapruebo. Bueno, el desapruebo mucho de Javier Milei es superior al 50%. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Según mis lecturas y mi información y por los movimientos que uno ve, por la desesperación por eliminar las PASO. Es decir, tratemos de mínima de llegar con el 40 más 1. Sí. No está tan lejos, yo estoy diciendo que tiene 36 puntos de imagen positiva. 40 más 1, pero lo más importante de todo es que no haya una oposición que pueda juntar 30. Y para eso tiene varios caminos. Uno es eliminar las PASO. Sí. Es la única razón, no hay ninguna razón para eliminar las PASO. No es un tema de costo. No nos creamos ese cuentito de ningún lado, ¿no? Esos cuentitos no se los creamos ni a Milei, ni a Cristina, ni a Macri. Las reglas electorales nadie quiere eliminarlas o cambiarlas por una cuestión de hacernos un bien a nosotros. Solamente las cambian y las acomodan en función de sus intereses. Claro. Entonces, una es la eliminación de las PASO. Y la otra es tratar de incentivar la aparición, que esto se hace mucho en política, de espacios que se parezcan al espacio dominante. Por ejemplo, estoy seguro que hoy en el peronismo se está pensando cómo ayudamos a Villarruel a que sea candidata. Claro. ¿No? Bueno, así como ellos piensan eso, en el lado de Milei, con mucho más recursos, porque son el gobierno, están pensando cómo construimos candidaturas, espacios, etcétera, que de alguna manera le saquen voto al peronismo. Ahí tenés espacios existentes que pueden potencialmente sacarle voto al peronismo. Por ejemplo, el peronismo debería mirar con alerta el fenómeno de Miriam Bregman, no porque en intención de voto hoy sea una amenaza, pero por primera vez hay una figura de izquierda trotskista que tiene más de 40 puntos de imagen positiva. Claro. Que eso que yo recuerde en la historia argentina, no pasó nunca. Vos no, me por decís, el peronismo era que no pasaba en muchos casos. Bueno. Por el mismo peronismo. Claro, entonces ahora hay un espacio. Después puede ser que muchos peronistas tengan una buena imagen de ella porque la fue a visitar a Cristina. Está bien, pero no pasó nunca en la historia que un dirigente trotskista tuviera esos niveles de imagen positiva. Entonces, eso lo debería mirar con alerta, porque si el peronismo no construye una candidatura atractiva, novedosa, que tenga algo de novedad, independientemente de quién sea el nombre, corre riesgo de que esa candidatura le saque votos. Y después otros tantos. Entonces yo creo que por eso el peronismo está tan preocupado por mandar señales de unidad y de que vamos a procesar todo internamente y de que, ojo, el que saque los pies del plato ahora será castigado, el mensaje a Jalil y a Jaldo que le mandan desde el Hotel Emperador, ¿no? Sí, ¿hay espacio para una irrupción de abajo hacia arriba como fue Milei? Que era un personaje ya muy popular, muy rentable para la tele, panelista que te levantaba cualquier rating, que era un tipo muy, muy vistoso, muy atrayente, porque las candidaturas que yo veo hoy son más de arriba hacia abajo. Dante Gebel, también se menciona a Jorge Brito, el propio Daniel Haddad, o sea, personas que pueden ser conocidas. Creo que Jorge Brito, por haber sido presidente de River, tiene un nivel de conocimiento, Daniel Haddad por su recorrido en los medios, más abajo Dante Gebel. Pero lo de Milei fue al revés, o sea, como que Milei era el piloto y se le armó una escudería, porque sabíamos que ese piloto le sacaba un segundo por vuelta al trazado.
Acá al revés, o sea, como ¿hay algún piloto al que decís, no, este es tan bueno que hay que armarle un auto que complete las 64 vueltas, que él hace el resto? Lo veo exactamente igual que vos. Tengo poco para agregar, pero algo te voy a agregar porque si no, claro. si no tiene sentido. Pero lo veo exactamente igual que vos. ¿Qué veo? El fenómeno de Milei fue un fenómeno espontáneo. Después, viste como la política, todo lo inventé yo, lo armé yo. Que por ahí tiene que ver con esta discusión que estábamos diciendo antes. Por ahí a alguien le interesaba que ese fenómeno creciera más. Claro. Entonces, viste, lo regó, le puso fertilizante. Sí, pero el fenómeno está, la plantita ya estaba. Sí. A ver, yo tuve una conversación en algún momento me acuerdo, con el Turco Asís, y el Turco Asís me decía que él hacía una transmisión, un streaming, creo, con Sergio Berestein, y un día Sergio no pudo participar, y lo invitaron a Milei. Y dice, en lugar de hacer las 1.500, 2.000 visualizaciones, 4.000, no me acuerdo, que tenía, hicimos 180.000. Yo dije, acá pasa algo. Este tipo tiene una... Pero aparte, para todos nosotros, Milei paramos. Para putearlo, para admirarlo, cada uno. Pero vos no es un tipo que vos decís paso, ¿no? Yo lo que veo, tal cual vos señalás, es una necesidad en ciertos sectores de que aparezca una figura que sea alternativa a Milei, quizás en una forma más moderada, y piensan o creen que se puede generar eso de arriba hacia abajo. Mi sensación es que eso no va a suceder. Creo que, a ver, Daniel Haddad me parece una figura extraordinaria, lo conozco, es un tipo súper inteligente y súper capaz, creador de medios, te diría, no sé, si vos sacás el grupo Clarín, debe ser el tipo que más medios ha generado en la Argentina. Y vio muchas cosas antes que otros. 5 años antes que otros. Exactamente. Ahora, ¿está dispuesto a ponerse un bonete y salir, a arruinar su... Porque a veces se subestima, como la gente tiene tanta bronca a los políticos, a veces se subestima el sacrificio que esa gente hace en pos de tener el poder. Uno puede decir, bueno, lo hacen por ellos, para tener el poder. No, está bien. Pero se arruinan la vida. ¿Qué está haciendo Alberto Fernández hoy en este momento? Encerrado en una casa con un perro border collie. Digamos, no puede salir a la calle. Digo, mira, no tengo nada. Yo, si pasa delante mío, yo no le haría nada. Pero digo, ¿cómo reacciona la sociedad diferente? ¿Dónde está Cristina? Está presa, encerrada en una casa. ¿Cuáles son los márgenes de movilidad de Macri? Está bien, puede pasear por Recoleta, puede ir a La Matanza tranquilo, caminar por La Matanza, Macri, o por Loma de Zamora, puede ir al conurbano tranquilo. Digo, es un tipo que se puede mover, tienen vida, puede moverse tranquilamente. Entonces, yo digo, es gente que arruina su vida. La pregunta que yo me hago es, esa gente siempre se preparó para la política, y para arruinarse la vida en la política tiene una patología especial. Sí, una vocación. Claro, la pregunta es, Daniel Haddad y Jorge Brito, personas recontra influyentes, que tienen poder, que han sido exitosos en diversos campos de la vida pública, ¿tienen ganas de hacer ese sacrificio? Esa es la primera pregunta. Claro. Y la segunda pregunta después, si además tienen ganabilidad, como dice algún amigo mío en términos... Porque una cosa es tener influencia, tener poder, y otra cosa es tener ganabilidad electoral, es decir, conectar. Milei no tenía ni influencia ni poder, que era un panelista. Sí, pero tenía ganabilidad. Pero te traspasa, el famoso, ¿viste? Como dice, traspasa la pantalla. Traspasa pantalla. Corta ticket. Corta ticket, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la pregunta es, ¿ellos lo pueden hacer? Bueno, por ahí sí están dispuestos a hacerlo, no lo sé. Y te acompaño, creo que en esta era es necesario tener ganabilidad. Probablemente no sea suficiente, pero es necesario. Es un punto de partida innegociable. Si no tenés ganabilidad, si no cortás ticket, no vas de abajo hacia arriba. Juan Pablo, vivimos, como dice un colega mío, Mario Riorda, en la era de la hiperpersonalización en política. Entonces, son las personas, los partidos... A ver, Milei, insisto, le ganó al peronismo, el partido más fuerte de la historia argentina, el movimiento político más fuerte de la historia argentina, y a Juntos por el Cambio, que era también una estructura sólida y fuerte, en 2 minutos, sin partido político, sin nada. Entonces, la ganabilidad es todo. Entonces, no sé si estas figuras tienen eso. También es cierto que por los recursos que hoy tienen, la tecnología a disposición de la política, por este aparatito y demás, se necesita menos tiempo
para construir un outsider. Pero vos lo veías a Milei. Vos lo veías a Milei. Yo hoy no lo veo. Yo hoy no veo. En 2018 lo veía. Hoy no veo un outsider de esas características. No existe. Milei, a ver, era un fenómeno. Hay una nota de Eduardo Palladini con varias encuestas, entre una de las cuales está la nuestra, 1 año y medio antes de la elección, donde nosotros ya decíamos que era posible que esa fuerza política obtuviera un tercio. No era yo la vi, ¿viste? No, éramos varios los que veíamos sí, porque eso se veía en las encuestas. Hoy yo que veo, hay ninis. ¿Quiénes son los ninis? Votantes flotantes. Sí. Tipos que dicen, yo no compro en la batalla cultural. Uno podría decir, ¿cómo definirías un niní? Un tipo que no compra batalla cultural ni de un lado ni del otro. No, un tipo que dice, yo no soy un fanático. Entonces, como no soy un fanático, ese tipo que va votando, de acuerdo a su situación, probablemente en los últimos años haya votado Cristina, Macri 2015. Cristina 2011. Macri 2015. Sí. Alberto 2019, Milei 2023. Absolutamente de acuerdo. Ese tipo, eso existe. Eso existe y es así. Ustedes y para mí son muy chicos. Pero es un porcentaje importante, ¿eh? Para mí es el votante que nunca pierde. Ese votante... Que nunca pierde una elección. Pongamos que es un tercio. Sí, hay un tercio de kirchnerista. Para mí, voy a decir algo polémico. El peronismo es una categoría que no existe. Hoy el peronismo es kirchnerismo. Sí. No hay dos partes. ¿Viste? Yo veo que a veces en algunas encuestas preguntan, ¿a quién va a votar? ¿Al kirchnerismo? 10%. ¿Al peronismo? 12%. ¿Gana la libertad? No existe. Nunca aparece ese partido peronista que saca más que el kirchnerismo. El ejemplo de Provincias Unidas en 2025. Se juntaron los gobernadores, fotos, nota por todos lados, 5 puntos. Ahí está. Entonces vos tenés 2 núcleos duros. Kirchnerismo, Milei. Milei construyó un núcleo duro, ¿no? Vos ves que su imagen nunca baja de ese núcleo duro. Nunca la imagen está por debajo de lo que él sacó en la primera vuelta, que es esos 30 puntos que obtuvo en la primera vuelta de él. No en la primera vuelta, perdón, en las PASO. Bueno, también después de la primera vuelta obtuvo lo mismo del 2023. ¿Te acordás? 30 puntos. Su imagen nunca bajó de eso. 34, 33, está ahí. Ahora, esos núcleos duros, en el medio conviven otros 30 puntos. ¿Qué? O 25, 30, no importa eso. De esos 30 puntos, además, hay 15 que si vos los empujás, se inclinan de un lado del otro. No son núcleos duros, pero tienen una inclinación, ¿no? Claro. Es decir, tu abuela que vive en Caballito y que en su vida votó un peronista. Claro. Bueno, ese al final va a ser así, va a tapar y va a votar a cualquiera que esté. O al revés, tu tía que vive en La Matanza y dice, yo... Al final a mí siempre me va mejor con el peronismo. ¿Por qué voy a votar otra cosa? Bueno, pero te queda 15 puntos que sí son verdaderamente flotantes. Que hoy te dicen, vos le decís, Milei, no. Kicillof, no. Ni Kicillof ni ningún otro peronista, ¿no? Y ese es el campo de batalla central que termina definiendo. Lo que es el clima que domine en ese 15%, 10, 20, no es tan exacta esta ciencia, es el que termina dominando la elección. Entonces la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué les va a pasar a ese 15% en agosto u octubre, si no hay paso el año que viene? ¿Qué sentimiento va a dominar? ¿Va a dominar el sentimiento de kirchnerismo nunca más? ¿O va a dominar el sentimiento a que está ahora, que se vaya y que no vuelva nunca más? Entonces, el sentimiento que domine la elección va a ser el sentimiento que termine inclinando para un lado o para el otro el resultado de la elección. En el medio, para que aparezca un outsider, ¿qué tiene que pasar? Que los niní, pero no solo ese 10, 15%, sino más niní, digan, yo no quiero ni a uno ni a otro, y aparezca alguno que los articule y los interprete. Quiero a este. Claro. Quiero a este, como en un momento fue quiero a Milei. Hoy, ¿qué te pasa? Hoy vos decís, che, voy al supermercado, estos fideos no los quiero comer más. Voy al supermercado y está otra marca de fideos. Bueno, es la del supermercado. Hoy la oferta estructura la demanda. Puede ser que haya una demanda que dice, che, te hace una encuesta, si hubiese otro paquete de fideo con otro envase, con un envase de plástico, ¿vos lo comprarías? Sí, pero el envase no está. ¿No? Entonces tiene que aparecer una oferta que estructure esa demanda. Eso fue Milei. Construyó, no se paró en el medio de la polarización. Te parás en el medio de la polarización y dices, yo soy el del medio. Te cagan a balazos. Salí de acá, no vengas más. Tibio, moderado, olvídate. Sí, perfecto. Ahora, algo como lo que pasó con la ley de tierras, ¿no? Que hubo un rechazo social, podríamos decir unificado, una mala lectura del gobierno que claramente está haciendo ruido interno porque fue Sturzenegger el que propuso eso y viene proponiendo cosas que vienen saliendo mal, pero más allá del ruido interno y demás, ¿tiene que haber alguien que capitalice eso o, por ejemplo, porque pienso, si
eso que pasó en la calle lo capitaliza de repente o lo usa como bandera el kirchnerismo, ya va a tener una lectura. El mileísmo claramente no lo puede usar. Tiene que aparecer alguien nuevo que pueda llegar a capitalizar eso. Eso es un insumo que van a tener los partidos políticos de cara a las elecciones que viene, o es algo que puede llegar a... Listo, fue un momento porque fue la ley de tierra, estábamos muy cerca del Mundial, había pasado las Malvinas, la bandera, los jugadores, todo lo que quieras, y ya está. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Yo no voy a hacer el análisis sociológico del sentimiento nacionalista que está en raíz. Eso no lo voy a hacer, pero me encanta, lo podemos charlar, me encantaría, podemos hablar 2 horas de eso, porque soy politólogo y para eso me prepararon, para hablar 2 horas de cualquier tema. Pero en este caso puntual te diría lo siguiente. Yo creo que independientemente del momento del Mundial y de que justo la bandera de Malvinas y que justo la campaña ante Argentina, y entonces en ese contexto aparece eso, hay algo que pasa que con la relación entre la opinión pública y los gobiernos que es parecido a las parejas. ¿Viste cuando estás mal con tu pareja? ¿Cómo dejaste ese cepillo de dientes? Y vos decís, che, pará, era un cepillo de dientes. Claro. ¿Por qué? No estoy subestimando el tema. Lo que estoy diciendo es, el tema central, hay un malestar con el gobierno. Entonces, es más fácil encontrar situaciones en las cuales se construye una mayoría social en contra del gobierno. Con todo el respeto que me merecen ídolos populares que no tienen posicionamiento político de manera regular o recurrente. No te digo, por ejemplo, Pablo Echarri, Lali Espósito o Diego Mazzarello, que siempre tienen una posición definida. Sí. Por ahí una Tini Stuart. Yo creo que los que se empiezan a expresar ahora es porque sienten, no solo porque la temática amerita, la temática puede ser, creo que también sienten que hay un clima que es el que sentimos todos en la calle, y vos decís, che, la gente está un poquito con un malestar más alto de lo que fue en los primeros años con el gobierno. Entonces, se crea un clima y vos decís, che, basta, bueno, además, no tengo esto, no tengo el otro, tengo que pagar las cuentas, no puedo pagar las cuentas, y además le quieren vender la tierra a los extranjeros, basta, esto no pasa. Creo que eso, no sé si la ley de tierra se hubiera tratado 1 año y medio atrás, o en abril, si alguien le hubiese tenido el mismo significado. ¿Pero puede ser insumo político eso? Sí, totalmente. A ver, insumo político, yo creo que no lo tenés que ver como fotos, tenés que ver como una película. Y no hay que caer, yo creo que es una trampa conceptual y que el gobierno se hace a sí mismo y que muchos la asumen, pero no digo que lo haga a propósito, muchas veces esto funciona como mecanismos defensivos, que es, no hay oposición, nadie acumula, no pasa nada, la gente igual si no va... No hay oposición, siempre hay oposición. Siempre. ¿Cómo que no hay oposición? Siempre hay un otro al que vos... Si vos estás cansado del que está, siempre hay un otro que votar. Y, digamos, no lo podría decir nunca Milei eso, porque él es el claro ejemplo de eso. Como una persona que no tenía ninguna preparación en cargos públicos llega a ser presidente de un país. Sí. Yo entiendo todo el argumento de los otros que estaban antes fueron un desastre, pero... La gente cuando te quiere dar un palazo por la cabeza, bueno, agarra lo que tiene a mano. Sí. Entonces no se va, no están Churchill y De Gaulle. Bueno, está Churchill y De Gaulle, te doy con Milei, te doy con el que tenga o te doy con Alberto. No, Alberto le ganó a Macri, Alberto nunca lo había votado a nadie en su vida. Querido Facu, un placer tenerte, como siempre. La conversación, Facundo Nejamkis, analista político, director de Opina Argentina, charlando con nosotros. Son las 12:11 en toda la República Argentina.